Tonight Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar platicando de Humor Artificial. Así es, ese cómic del que afortunadamente me tocó pues la suerte, la fortuna de ser uno de los autores, pero pues en este episodio no voy a estar participando yo nada más voy a presentar aquí a Mauricio Rodríguez. ¿Qué onda, Miguel? ¿Qué onda, Mauricio? Y también está con nosotros Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola, Miguel, hola, Mauricio, buenas noches, este nutrido público del Tonight Podcast también, y allá arriba, vigilando como el gran hermano, como Skynet, veo un par de ojillos rojos, que son nada menos y nada más que de Pollicio en cabina. Ándale, Pollicio, que está en cabina. Pues eso, van a estar escuchando ahorita a Mauricio y a Abraham. Yo voy a cerrar el micrófono, me voy a ir por ahí. Volveremos a estar en contacto con los oyentes, con los seguidores del Tonight Podcast en la segunda parte del episodio, donde pues se nos va a entrevistar a los autores. Y mientras, yo aquí le dejo el micrófono a Mauricio Rodríguez y a Abraham Martínez, Cuervo Oscuro, para que nos hagan la reseña de Humor Artificial. Así que, amigos, adelante, yo me despido aquí. Y nos vemos y nos oímos en un ratito. Pues comenzamos, Mauricio, comenzamos a platicar aquí ya, adueñándonos del estudio del Tonight Podcast y parafraseando a los compañeros. Yo lo primero que te preguntaría, a ti, ¿cuál fue tu primera impresión de este tomo de Dolmen, Humor Artificial? ¿Qué fue lo primero que sentiste cuando lo viste? Bueno, una entera satisfacción y un gran gusto. La verdad es que a Miguel lo conozco desde hace mucho y hay una relación de amistad fuerte que, por la cual siempre me ha dado gusto cualquier logro o avance que veo en su trabajo, y este es definitivamente un gran paso en la carrera de Miguel. Presenta pues digamos su primera obra importante, grande, en compañía de un gran escritor para el mercado europeo y para una editorial pues con esa trayectoria como solamente puede ser la Dolmen Editorial, ¿no? Definitivamente es un sueño realizado, supongo, para Miguel, pero también es un sueño realizado para mí. O sea, en el fondo yo siempre quise que mi amigo publicara un cómic europeo, desde que soñábamos con publicarlo al leer allá en los lejanos 90s, al leer todo el trabajo que se publicaba por la colección Pandora o por la CIMOC, ¿no? Cómics que y que nosotros soñábamos con publicar en alguna ocasión en esas tierras, ¿no? Pues sí, es muy bonito cuando un sueño por el que se trabaja tantísimo tiempo se cristaliza, porque yo lo que aquí estoy viendo es trabajo, trabajo y trabajo. Y muchas veces nos gusta pensar o nos gusta soñar en este concepto como de la lotería de la vida, que estando en tu casa cómodamente viendo Netflix, llama el teléfono, suena y el aviso de correo electrónico y te descubrieron y ahora vas a ser la superestrella del cómic o del cine o de los videojuegos. Y pues no, eso es un garbanzo de libre, es algo que ocurre de vez en cuando. La realidad es que pues Miguel ha trabajado muchísimo tiempo y aquí está el resultado de ese esfuerzo, que es palpable. Entonces yo creo que lo que yo destacaría en el momento en que uno tiene en las manos este tomo de pasta dura que se llama Humor Artificial, vemos el arte de Miguel muy dinámico, muy bonito su color, y a mí me llamó la atención este estilo ligeramente así como cartoon, no el estilo al que estoy un poco más acostumbrado de él, pero eso se me hizo muy atractivo porque dije, caray, este personaje
Robert, que está en la portada con esta chica que es Tamara Tam, ¿por qué está tan narizón? Dije, ¿por qué este vato está tan narizón? Fue lo primero que pensé. Pero eso ya es un gancho de entrada. Y la verdad es que es muy padre cómo fue maquetado un buen diseño editorial desde que ves los créditos, desde que ves los legales, la introducción que por ahí Jordi Ojeda les escribe, elegante, color negro en las primeras páginas con texto blanco, dices, oye, esto está de lujo. Y bueno, pues igualmente de lujo, todo el trabajo que se ve por dentro cuando lo ojeas, el color, el arte de Miguel. Ahorita vamos a platicar un poquito de las escenas que nos gustaron, pero ¿qué te parece, Mauricio, si arrancas con la reseña de este cómic de humor artificial? Sí, claro. Seguramente la mayoría de los que nos escuchan tienen como referencia clara Terminator, ¿no? Todo el mundo ha visto alguna de esas películas y en las cuales un mundo posapocalíptico en el cual el ser humano se enfrasca en guerra directa con los robots y los robots logran dominarlos, ¿no? La premisa de esta historia es similar en el sentido de que hay una guerra entre seres humanos y robots, pero al contrario que en la mayoría de las películas de ciencia ficción que conocemos, acá simple y sencillamente el ser humano sale victorioso, ¿no? Los robots son, pues, al final de cuentas vencidos y hay una persecución constante hacia cualquier máquina, ¿no? El ser humano, inclusive las tostadoras de pan. Es sonar quizás exagerado, pero hace pocos días estaba leyendo acerca de una quema de cómics en Europa, precisamente porque son incorrectos políticamente hablando, ¿no? Cómics de Asterix o de Tintín fueron sometidos a quema, ¿no? Entonces, no está para nada alejado de lo que estamos viviendo hoy día, de las incongruencias que hay como sociedad, ¿no? De los extremos. Es esta misma sociedad que hace videos de TikTok en tributo al mismo artista, ¿no? Ese tipo de cuestiones tan extrañas en la vida real quedan muy bien plasmadas o muy bien representadas en que básicamente trata sobre estos personajes que mencionaste, llamados Robert y Tamara, hacen para ver a los hijos de Robert, ¿no? En este escenario posapocalíptico, ¿no? Fíjate que a mí algo que me gustó mucho, precisamente como bien mencionas, es que se rompe esta premisa de que en el futuro, si hay una guerra con humanos y robots, los humanos van a perder y los robots van a extinguirnos. No, aquí las máquinas pierden, pero qué curioso, siguiendo un poco la línea de la idea de Battlestar Galactica, de esta serie de ciencia ficción de los principios de los 2000, pues estamos en un mundo que visualmente es muy analógico. Es como si hubiéramos regresado a 1980. Hay teléfono disco, no existe la televisión. Los carros que funcionan son los carros que no tienen computadora. Vemos mucho estos Cadillacs, estos carros Ford así de los 50 más o menos, completamente mecánicos. Y eso a mí me gustó mucho porque dije, es cierto, imagínate un mundo donde no existe lo digital. El mismo Robert en algún momento menciona que sería como retroceder, porque hay que mencionarlo, la historia cuando empieza creemos que estamos en esta época, creemos que estamos a finales del siglo XX, antes de la revolución digital de los mediados de los 80s, principio de los 90s, y lo que estamos viendo es que Robert es un comediante, es un estandopero,
y viaja, al no haber televisión, él viaja a través de una agencia de representación de un cirquero llamado Héctor, pues dando sus shows, tratando de sacar unos pavos, como dicen por allá, en la piel de toro, para vivir. Y tiene esta amiga, colega, compañera de trabajo que pues es bailarina exótica y al mismo tiempo es prostituta, que se llama Tamara. Entonces, me gustó esa vuelta de tuerca que empezamos la historia creyendo que estamos en algún momento del final del siglo XX, y no, es un futuro bastante alejadito del presente en el que se tuvo que regresar a este mundo analógico. Y como decías también, pues existe esta mecanofobia o tecnofobia, y esta agencia de las purificadores que se dedican a andar cazando si hay por ahí robots. Y hasta aquí se antoja mucho una premisa que yo, como te digo, siento que bebe de Battlestar Galactica, pero al mismo tiempo nos ofrece un punto de vista muy refrescante. Eso es algo que conforme vamos leyendo inmediatamente se ve. Pero más allá de la premisa, ¿tú cómo viste, de parte, porque estamos hablando del trabajo de Fernando York, que es un guionista muy experimentado, pero tú cómo viste la parte del arte, esta parte que Miguel se entrega tanto a los lápices, al color, el uso de las paletas, el uso de las perspectivas, los movimientos de cámara, que él menciona en el libro que se le dio bastante libertad creativa y lo refleja plenamente? Pero ¿a ti qué escenas recuerdas que te hayan así gustado mucho de esta historia? Bueno, lo que puedo decir sobre el arte es que algo que estabas mencionando sobre el estilo cartoon que tiene el personaje principal, bueno, que tienen en general todos, los rostros están caricaturizados, y sin embargo el lenguaje, muchas veces la manera de dibujar los cuerpos, sí son como más realistas, y es una mezcla atípica, ¿no? No lo veo tan seguido, ¿no? Normalmente cuando ves personajes caricaturizados en el rostro, suelen ser, inclusive, seguir esta normativa hasta el lenguaje corporal, ¿no? Extremidades exageradas o elásticas. Se mantienen muchas veces las proporciones, ¿no? Más del cómic realista en los cuerpos, ¿no? La manera en que están dibujadas las manos y los huesos, ¿no? A través de la piel, se nota un trabajo muy elaborado. Sí, fíjate que esto que mencionas del dinamismo de los cuerpos, la gracia, que yo sinceramente creo que Tamara es un personaje con un enorme sex appeal y un enorme atractivo visual, más allá de que es muy bonita y escultural, pero tiene esta gracia a la hora que la estás viendo. Me gustó mucho esta secuencia en que ellos se van de viaje porque le propone ella, oye, pues ¿por qué no vas a dar show allá donde están tus hijos? Aprovechas para verlos, porque pues la madre de ellos no le permite a Robert verlos. ¿Por qué no vas, no? Y aprovechas y nos damos una escapada de trabajo, pero aprovechas para ver a tus hijos. Y se van por esta carretera en la campiña, pues quiero yo pensar española. Se ve una montaña. Para mí esta página, voy a decir como dice el buen Gil, como dice el buen Miguel, está para enmarcarla y colgarla en la sala de tu casa. Va este carro, sí, muy vetusto, este carrito de los cincuentero. Se ve una montaña al fondo, un valle, un pueblito, y también por ahí un grupo de pastores llevando unos bueyes, y la secuencia continúa donde están estacionados bajo un árbol y se ve cómo la luz del sol se filtra a través de los huequitos, de los claritos que hay entre las ramas y las hojas, iluminando, salpicando de luces y sombras a esta pareja que está platicando sobre el vehículo. Para
mí estas 2 páginas son de rechupete. Miguel se aventó una composición que de verdad, para mí me encantó. Y bueno, no por demeritar el resto del cómic, que por supuesto todo su conocimiento sobre las luces, sobre las sombras, pues Miguel lo aplica perfectamente, la teoría del color, el uso de los achurados. El cómic visualmente se disfruta mucho. ¿Qué atención tiene al detalle? Realmente hay desde el guión que Fernando plantea con una descripción literaria efectiva hasta que Miguel lo convierte en algo visual. Esto a mí me gustó mucho esta parte. Hay de hecho algunas viñetas que me parece que llegan tanto al detalle que puedes pasarte minutos observándolas. A mí me recuerda mucho a este dibujante Jeff Darrow, que ha trabajado con Miller en Hard Boiled, y en el sentido de que puedes observar detalles mínimos como el diseño de un envoltorio o detalles, componentes de mecánicos tirados en el suelo, en fin, hasta el detalle que coloca de repente en los carteles o en el diseño de los billetes. Hay de verdad que algunas viñetas sí te puedes pasar un buen rato observando los detalles escondidos que Miguel coloca, ¿no? A mí particularmente una de mis escenas favoritas es la parte en donde Robert tiene una especie de pesadilla causada por un sentimiento de culpa, digamos. En medio de la noche tiene un comportamiento de sonámbulo, y esa mezcla de rojo y negro que aplica en esas 2 páginas me parecen muy, muy, muy agradables, muy bonitas, y el uso del contraste de la luz, del sombreado, utiliza inclusive tramas tipo las que se ocupan en los mangas, que también le da un sello particular y distinto a los cómics de este tipo, ¿no? Es un estilo de línea clara, pero tiene ciertas particularidades que lo rescatan o lo resaltan de otros cómics que son de línea clara también. Como mencionas, del uso de estas tramas o esta muy de Miguel, que insisto, ha ido evolucionando, y en este caso, esta parte que de repente, como mencionabas al principio, nos recuerda ciertas influencias estéticas por mencionar una referencia para para el auditor que nos escucha, también se ve muy, muy claro esta incorporación de técnicas que son, como dices, del manga. Y sabes, es como los Kirby Spots, ¿no? O sea, el Kirby Spot parece algo muy sencillo de hacer, pero en realidad tiene un equilibrio y tiene una razón de en dónde lo debes de usar y en dónde no. Y creo que aquí Miguel, en este caso, las herramientas del narrador visual, del ilustrador, lo sabe utilizar. Me hubiera encantado leer un extracto del guión de Fernando, para en esta parte que comento de cómo Fernando es un hecho y derecho con muchas tablas, que le dice a Miguel exactamente la intención. Ojo, no es solo lo que se ve, aunque el cómic es un medio visual, es la intención y la emoción que debe transmitir. No lo puedo hacer porque no queremos darles spoilers. La reseña que hemos hecho ha sido muy general. Puedo mencionar que por ahí en este viaje que Robert y Tamara se avientan para ir a la otra ciudad a dar su función, cada uno por su cuenta, entran a una especie como de wasteland, unas mini tierras yermas
el juez Dredd, que es una ciudad abandonada, este mundo post-apocalíptico, se topan por ahí unos personajes muy particulares y me gustó mucho esa secuencia, ¿eh? Yo dije, este es un bonito homenaje a todo ese género del postapocalíptico, del Mad Max, del mismo juez Dredd, que está reflejado en un pequeño paréntesis y que es una parte climática de la trama que no podemos decir más. Pero, claro, oye, pero verdad, fíjate que con respecto a esa secuencia, a mí sí me gustaría preguntarle a Miguel o a Fernando si fue intencional el caricaturizar a los personajes para no hacer tan cruda o tan extremista las escenas, digamos, para hacerlas más digeribles. Porque sí hay de repente rasgos de violencia que pudieran ser extremistas, ¿no? Y que el estilo ayuda un poquito a suavizar gráficamente lo que está sucediendo, ¿no? No sé en qué medida puede haber sido sugerencia del escritor o haya sido una decisión consciente del dibujante el hacer este tipo de decisiones, ¿no? En cuanto al estilo, porque como ya había mencionado antes, es atípica usar un estilo en el que los cuerpos son normalmente realistas y los rostros caricaturizados, ¿no? bueno, pues es una muy buena pregunta para la segunda parte de este programa, donde estamos hablando de humor artificial de Fernando y de Miguel Ángel Hernández. Pollicio seguramente se la pasará por ahí a los autores para que nos la respondan. Y bueno, como tenemos la guadaña del tiempo, Mauricio, ¿con qué te gustaría concluir esta primera parte del programa, esta reseña? Pues si debiera concluir mi impresión sobre este cómic, podría decir que es un cómic inesperado en cuanto a no sabes qué recurso va a ocupar el dibujante en la siguiente viñeta, porque la realidad es que para distintas secciones de la obra se sirve de distintos recursos gráficos para, para ir sorprendiendo al lector, ¿no? Más allá de lo que va sucediendo con la historia, Miguel logra hacer ciertas movidas artísticas que sobresaltarlo a uno en ocasiones, ¿no? Y me parece todo un acierto no solamente el manejo de recursos gráficos, sino la presentación del libro como tal, hoja de alto gramaje, papel pasta dura, lo hace una edición coleccionable. Hay, como mencionantes, también una invitación al detalle, a identificar cosas que el autor o los autores van dejando a través de las páginas, ¿no? Es un cómic para leerse y para revisitarse posteriormente, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. A mí me gustaría mencionar hacia quién iría yo a recomendarle este cómic, que es, hago la aclaración pertinente, para adultos. Es un cómic para adultos, no es vamos a decir que jóvenes pudieran leerlo, pero legalmente pues es un cómic para adultos, ¿no? Por la situación. Sin embargo, creo que algo que yo quisiera destacar es si les interesa leer una ciencia ficción donde se analizan ideas sobre el mundo actual, sobre nuestra percepción, nuestra dependencia a la tecnología, pero también al mismo tiempo un poquito este sabor de que el fin del mundo como lo conocemos, pues no tiene por qué ser
un desastre y no tiene por qué un evento devastador que destruya todo. Puede ser también un regreso a tiempos más sensibles. Quienes sean primitivistas sabrán de qué estoy hablando, pero también ahí es importante que no olvidemos que la razón debe estar siempre y no ser controlada por el miedo o por las emociones o por los prejuicios, porque al final del día tenemos también aquí una historia de un personaje que sufre un síndrome de estrés postraumático debido a esta guerra entre los hombres y las máquinas, que está tratando de sobrellevar una vida a través de esto, del humor, ¿sí? Y bueno, si les gusta la ciencia ficción, debe un arte espléndido, como bien dijiste, para perderse en su idioma. No dejen de adquirir Humor Artificial de Editorial Dolmen, con guión de Fernando Llori, arte de Miguel Ángel Hernández Cedillo. Esa sería mi conclusión hasta aquí, Mauricio. No sé si tengas algo más que agregar. No, hombre, nada más que agregar. Lo cerraste perfecto, Abraham. Bueno, pues si no hay más, y atendiendo las indicaciones de nuestro productor Pollicio, regresamos los micrófonos, regresamos del Tonight Podcast a su legítimo dueño. Adelante, Miguel Ángel. Gracias, buenas noches. Lo que te digo es que nos dicen que las máquinas son malas y nos cargamos hasta las lavadoras. No tiene sentido. ¿Sabes lo que vi el otro día? ¿Un elefante? Una quema pública de electrodomésticos. Hey, ¿qué te parece si damos un rodeo? ¿Cómo? ¡Hola! Dato pista. ¡Ah! No eres el pibe ese que se cree tan gracioso. Humor artificial. Fernando Llori, Miguel Ángel Hernández. Dolmen Editorial. Búscalo en tu librería favorita. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ahora me toca estar del otro lado de la mesa. Sí, muy bien, Miguel. Pues ya era justo que asumiéramos este cambio de roles, ¿verdad? Ahora tú en el sillón de los invitados y yo en los controles junto con el gran Pollicio, ¿no? Ándale. Y bueno, también tenemos engalanando esta entrevista nada más y nada menos que a Fernando Llor. Hola, ¿qué tal? Muy encantado de estar aquí en el Tonight Podcast. Muchas gracias. Gran guionista en España, ¿eh? Un montón de obras. Ahí tienes que sacarle carnita, Mauricio. Eso espero, realmente. Así que, bueno, vamos a irnos ya directamente a las preguntas para precisamente aprovechar el tiempo adecuadamente. Y bueno, como bien dice Miguel, pues ya has publicado una gran cantidad de sellos en España. También por ahí veo que en Europa, en Francia, hay algunas buenas editoriales en las que estás publicando. De hecho, hay este sello emergente de cómic llamado Nuevo 9, de Ricardo Esteban, si mal no recuerdo. Sí. También tienes por ahí obra nueva. Le mandamos un saludo a Ricardo, que también ya estuvo aquí. Sí, es el sello que montó Ricardo Esteban después de su etapa en D-Books. Y bueno, la etapa en D-Books acabó un poco extraña con un sello que seguro que os suena, que es el sello de Malpaso. Ajá. Y Malpaso, bueno, digamos que tuvo algunos problemas legales. Tuvo un mal paso. Tuvo un mal paso, exactamente. Y fue un gran honor a su nombre. Y entonces Ricardo Esteban, con toda la pena del mundo, que era el que había fundado el sello de D-Books, prefirió abandonar el sello, montarse un sello nuevo, que es este Nuevo 9,
Y que, bueno, si destaca por algo nuevo 9 es por la calidad de las ediciones, ¿no? Los libros son especialmente cuidados y especialmente bonitos, ¿no? Y la verdad es que está montando un catálogo muy amplio en el corto tiempo que lleva editando. Realmente está montando un catálogo muy amplio, va con mucha velocidad. Está sacando alrededor de 4 o 5 novedades cada mes, entonces está yendo Así muy, es. muy rápido. Y no sé si decir que es gracias a la pandemia o a pesar de la pandemia. Sí, eso es difícil de comprobar, ¿no? O de saber, ¿no? En España y en Francia, en los dos mercados así un poco grandes en Europa, bueno, el mercado italiano también es bastante grande, sí que es verdad que la pandemia empezó con el tema de las librerías cerradas y entonces era muy difícil saber si estaba habiendo algún tipo de venta, pero luego es verdad que en cuanto abrieron las librerías, las ventas retomaron muy rápido porque la gente tenía como muchas ganas o muchas lecturas acumuladas. Y es verdad que los índices de lectura durante la pandemia en estudios que se han hecho han subido. Y es curioso, ¿no? Que en 2020 haya subido los índices de lectura y en lo que llevamos de 2021 ha vuelto a retomar un poquito más todavía. O sea que es curioso, es curioso. Sí, como que se retomó la costumbre y como que llegó para quedarse, ¿no? Un poco Sí, a lo mejor. igual que la pandemia, ¿no? Sí, que no nos la sacamos de encima. No digas. Pero sí que con la pandemia a lo mejor, con el tema de estar tanto tiempo metido en casa, ¿no? Con estos confinamientos que tuvimos y tal, pues sí que a lo mejor la gente optó en determinados momentos por la lectura. Y además, como muchas editoriales lanzaron y muchos autores lanzaron este tema de lanzar sus obras gratis para que la gente pudiese descargárselas durante el confinamiento, pues eso también incitó a un incremento de la lectura. Entonces, bueno, pues, realmente sí que a lo mejor otros sectores se vieron muy perjudicados por el tema de la pandemia y los sectores culturales que en un principio parecía que iban a estar muy débiles, como todo lo relacionado con la lectura, al final no han salido tan mal parados. Sí que han salido mal parados en cuanto a no poder asistir a eventos, por ejemplo, porque si no se realizan los eventos no puedes ir, y eso para muchas editoriales pequeñas es fundamental. Pero las editoriales, los sellos más grandes o medianos, entre unas cosas y otras han podido compensar más o menos. De acuerdo. Oye, y la primera pregunta que me surge con respecto a esta obra de humor artificial es... Bueno, ¿cómo se gestó y cómo conociste? Son dos preguntas en realidad. ¿Cómo se gestó esta historia y cómo conociste a Miguel Ángel? Pues a las dos preguntas les separa casi una década. Entonces hay mucho que contar ahí, ¿no? En cómo se gestó, digamos que yo soy muy, muy fan de todo el género del cyberpunk, ¿no? Que es esta ciencia ficción que tiene mucha relación con la inteligencia artificial y cómo se gesta la inteligencia artificial y si este tipo de inteligencias tienen o no tienen conciencia. Incluso un punto más allá, además de la conciencia, si las vamos a desarrollar lo suficiente como para que se conviertan en superinteligencias y puedan hacer cosas que los humanos no podemos hacer, ¿no? Son temas que me interesan mucho, siempre me han interesado y bueno, pues yo soy muy cinéfilo y soy muy seguidor de Blade Runner o Matrix o Terminator o Ghost in the Shell o historias que un poco que tienen el cyberpunk de fondo, de género, ¿no? Entonces, pues buscando una historia que poder contar dentro de este género, se me ocurrió hacerlo lo más costumbrista posible, ¿no? Los problemas que tendría una inteligencia artificial en problemas cotidianos, en el problema cotidiano de un padre separado que no puede ver a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Y entonces, jugando un poco con eso, fue cuando llegué a esta figura del monologuista que no puede ver a sus hijos y que, digamos que cuando actúa tiene que ser el tío más gracioso del mundo, pero cuando se baja del escenario está casi siempre apesadumbrado por este temor que tiene a no poder ver más a sus hijos, ¿no? Y luego entendemos por qué, porque realmente representa un peligro para ellos, ¿no? Esto es algo que luego ya está en la obra, no quiero hacer demasiado spoiler. Claro. Y digamos que las inquietudes a la hora de preparar el proyecto fueron estas, ¿no?
Y es un proyecto que realmente yo lo arranqué en 2011, ¿no? Cuando yo redacto, digamos, la primera parte de la historia o el tal, incluso con otro título. El título en aquel entonces era Risas enlatadas, que también tenía un juego, ¿no? Un juego con el rollo del robot y de la lata, ¿no? Y la conexión con Miguel Ángel fue a través de poner un anuncio para un proyecto diferente, para otro proyecto, para un western. Era un western que yo había puesto un anuncio en Facebook, porque a veces ponía estos anuncios en Facebook de busco dibujante para una historia determinada, y había puesto un western que nunca se llegó a realizar bueno, se hicieron unas páginas de muestra, pero no salió el proyecto. Y en el momento en que me escribió Miguel Ángel, yo ya estaba trabajando para ese proyecto con otra gente. Yo le dije, no, pero en unos días te mando algo. Y a los pocos días me insistió Miguel Ángel, me dijo, oye, que me dijiste que me ibas a mandar algo y todavía no me lo mandaste. Y entonces le mandé esto, retoqué un poco, recogí risas enlatadas, lo revisé, le di una vuelta a la escaleta que tenía preparada, la cambié un poco y se lo envié y bueno, y a partir de ahí, pues ya que te lo cuente. Sí. Te lo contamos, Mauricio. A ver, Miguel. Pues mira, llega este proyecto. Para esto era principios de enero, ¿no? Me manda, era finales de diciembre, principios de enero. Sí. Estaban las fiestas navideñas. Me manda, así como regalo de Navidad, me lo manda Fernando. Aquí está el guión. Y ya lo leo y pues está súper padre, ¿no? A mí me enamoré enseguida de los protagonistas, de Robert y Tamara. Dije, ¿qué química tienen estos dos personajes, ¿no? Hay que hacer algo que se sienta la emotividad, que se sienta los sentimientos, no sé. ¿Cómo puedo hacer esto, no? Porque de hecho las muestras que le mandé a Fernando son de un cómic que no salió en Heavy Metal, eran unas muestras para Heavy Metal, de hecho, pero salieron publicadas en la revista de Cenizas, nada más que fue otra versión. Eso fue lo que él vio, un cómic que hice con Santiago Fernández. Pero el dibujo era un estilo más realista. Y yo dije, si tenemos unos personajes que tengan tanta emotividad, creo que estaría bueno darle a esta historia que pues es dramática, ¿no? Sí tiene sus momentos de humor, pero sí hay mucho drama detrás. Y dije, pues, ¿y qué tal si metemos y ponemos estos personajes en un mundo así, pero con un estilo más cartoon, más tirándole a lo Disney? Porque es más, los dibujos a la hora de hacerlos tienen más fluidez si los haces en estilo cartoon. O sea, son como más, tienen este dinamismo que a lo mejor el estilo más realista es más rígido. Y yo quería que fuera más emotivo. Pero no se lo conté a Fernando, ¿no? De repente le mando las páginas. O sea, yo tomé la decisión así. Pues según en mi cabeza. Malamente, porque lo debía haber conversado. Entonces le llegan las páginas a Fernando. Pero pues son páginas, creo que eran muy bonitas, ¿no? Son las primeras páginas del cómic, muy detalladas, con mucho color, o cuidando mucho las luces. Y ya no me dijiste nada, Fernando. Fíjate, me quedé siempre con esa duda. ¿Qué pensaste cuando te llegué con otra propuesta visual que no era la que te había mandado? Claro, no, era un poco lo que tú decías, ¿no? Que realmente este contraste entre un estilo como alegre, ¿no? Entre comillas, o digamos como más tirando a este toque un poco más Disney, y servía mucho para lo que era lo tragicómico en sí de la historia, ¿no? Del propio personaje, que lo que comentaba hace un momento, ¿no? El propio personaje realmente está envuelto en algo que es tratar de hacer comedia y a la vez estar viviendo una tragedia a nivel personal, ¿no? Entonces, todo esto te lo llevas a esos elementos visuales que juegan un poco al rollo Disney, al rollo colorista, ¿no? A este juego, y la verdad es que encajaba muy bien, ¿no? Entonces es como, vale, pues creo que hemos encontrado una especie de simbiosis en la que tanto la historia como la propuesta gráfica juegan a lo mismo, ¿no? Y eso, pues creo que hizo que funcionase bien, ¿no? O que funcione muy bien el álbum, ¿no? Tú te lo lees
y la verdad es que no te choca, no te causa rechazo, sino todo lo contrario, ¿no? Te anima a seguir leyendo. Sí, no, y Claro. para esto era ya a los principios de año, creo que le mandé como 3 páginas y me dice Fernando, están muy bonitas, nada más que viene el Salón del Cómic en Barcelona, Sí. hay que presentar este proyecto y es en mayo, te avientas las que faltan, no me acuerdo si eran 8 o 10 páginas, Sí, por ahí, sí. por ahí algo así, ¿no? Y la portada, pues vámonos, nos arrancamos ahí Ujú. y Estamos y hablando de que- mayo 2020. No, 2019. 2019. Nosotros Ok. fuimos prepandemia. Teníamos Ok, el deadline justo parecía como que nos dijeron, el deadline va a ser cuando empiece el COVID. Pero no lo sabíamos en ese entonces. Sí, Pero sí. fue algo así. Y ya quedó dibujado el dossier es esto que son las páginas de las primeras páginas del proyecto, una sinopsis, Sí. características de los personajes, la portada. Y Fernando se fue al Salón del Cómic en Barcelona y ahí pues le devuelvo el balón, le hago el pase para que él siga contando la historia. Sí, ahí me reuní con diferentes editores. Mi primera intención era colocarlo en Panini, porque yo ya he trabajado varias veces con Panini y sigo trabajando con ellos. En aquel entonces el director editorial era José Luis Córdoba, que hoy en día está jubilado, se jubiló a finales del año pasado. José Luis Córdoba me dijo, me gusta toda la parte costumbrista, pero no me gusta que el personaje sea un robot. Entonces fue como, genial, pero ¿quieres que haga otra historia? O sea, ¿quieres que haga otro cómic totalmente diferente? Entonces, bueno, pues no le interesó. Y allí en el Salón del Cómic de Barcelona sí que se lo pude enseñar a 2 editoriales que sí que se interesaron, que fue por un lado Grafito Editorial y por otro lado Dolmen. Pero aún se estiraron las conversaciones, yo creo que hasta pasado el verano, hasta principios de septiembre más o menos, porque estas cosas de los editores en España o los editores en general suelen dilatar mucho los tiempos. Desde que te dicen que un proyecto les interesa hasta que realmente te ponen un contrato delante y lo firmas, pueden pasar meses. Y eso es un poco lo que ocurrió con Humor Artificial. Y me acuerdo en septiembre, porque yo estaba en un evento que se realiza aquí en un pueblecito que está al lado de Sevilla, muy pequeñito, que se llama Carmona, pero que hacen unas jornadas muy interesantes porque todos los años llevan a grandes autores nacionales. Y allí en Carmona recuerdo que fue cuando hablé con los 2 editores, con el de Dolmen por un lado, con Jorge Iván, y con Guillermo de Grafito. Y los 2 estaban interesados. Y no recuerdo muy bien por qué elegimos Dolmen al final, pero creo que tenía que ver con el tema de que Grafito proponía como un cambio en los personajes, como que fuese Tamara la monologuista y fuese Robert el que ejercía la prostitución y tal. Y fue como que no terminó de convencerme mucho este cambio que nos proponían, y al final optamos un poco por Dolmen. Y Les ofrecía más libertad, entonces. sí, o sea, como que no se iban a inmiscuir en cuanto a la historia, ¿no? A decir, vamos a hacer la historia de esta manera y ya está, ¿no? Pero bueno, y además, pues Dolmen, digamos que en ese momento Grafito sigue creciendo y la verdad es que trabaja muy bien y tienen una distribución muy buena y tal. Pero digamos que Dolmen es como que tiene más trayectoria, tiene muchos más años a sus espaldas y tal, y a nivel de promoción, y tienen más gente trabajando en la editorial, y a lo mejor pues era un poco más interesante, ¿no? En ese sentido, de poder llegar a más gente, a más sitios, a más eventos y tal. Y la verdad es que hicieron una edición muy bonita. Yo estoy muy contento con cómo quedó el resultado del libro. Y siempre nos dieron libertad total, la verdad. Yo no recuerdo ni un solo momento en que a lo largo del proceso Dolmen nos haya dicho, por aquí no vayáis, o no hagáis esto, o no hagáis esto otro, ¿no? Sí, no. No recuerdo que en ningún momento nos hayan dicho nada en ese sentido. Incluso sé que el editor, por ejemplo, Jorge Iván, sí que comentó algunas veces que no le gustaba mucho la nariz del protagonista. Pero que tampoco nos dijo, pero cambiádsela, ni insistió en ese sentido, ¿no? De decir, de tal.
O sea que la verdad es que la experiencia fue buena. De acuerdo. Oye, pues tengo 3 preguntas que nos hizo llegar el compañero Abraham Martínez, Cuervo Oscuro, Ajá, que sí. desafortunadamente no le surgió un compromiso de último minuto y no pudo estar en esta entrevista, Ujú. pero aún así nos hizo llegar 3 preguntas importantes. Te hago la primera. Vale. Dice, sí, solemos ver mundos posapocalípticos decadentes y áridos, pero el tuyo es bastante agradable, bucólico, pero Ujú. con tecnología analógica, casi una utopía. ¿Por qué elegiste mostrarlo de esta manera? Claro, era una... Yo no estoy de acuerdo en que sea bucólico. Ya, niego la pregunta. No, o sea, creo que es bucólico en cierto sentido en cuanto a las pequeñas poblaciones, pero las grandes poblaciones directamente no existen, han sido aniquiladas, ¿no? O están en ruinas. De hecho, hay alguna escena del cómic en el que deciden atravesar una ciudad y allí es donde tienen uno de los encontronazos peores, ¿no? En cuanto a los problemas que surgen. Porque... Sí, mira, de hecho, hago un pequeño paréntesis de una idea que, o bueno, mejor dicho, de una impresión que tengo y que iba a comentarles hace rato, que mencionabas que el cómic tiene cierta fluidez y me parece que se logra esto, principalmente porque sí hay como ciertas variaciones, eh, principalmente en el estilo de abordar la historia, en donde de repente hay escenas muy oscuras o secciones muy oscuras de la historia, y luego otras que son como mucho más claras, con otra paleta de colores totalmente diferente, como que la historia se va transformando visualmente en el recorrer de la lectura del cómic. Y algo que mencionó Miguel con respecto a la caricaturización, sí es verdad que se caricaturizan los personajes, pero también algo que me descolocó un poco o me causaba cierta curiosidad es el hecho de que ya sea a través del color o ya sea a través del entintado, hay en los cuerpos guiños muy realistas del cuerpo, ¿no? Del doblez de la ropa, de la manera en que se abordan las sombras, cómo se delimitan, pues la marca de los huesos de la mano en algunas tomas, ¿no? Que trascienden o van más allá del mero humorístico común al que está uno acostumbrado, ¿no? Y creo que por allí va también el asunto, ¿no? Ahí si quieres te contesto yo, porque fue una idea Sí. que se me ocurrió. Ajá. Ahí está plagado de, vamos a decir, easter eggs, el cómic. Hay muchos detallitos. Y de entre esos detallitos justo está el que acabas de mencionar, del cambio del entintado. Si te fijas, cuando hay animaciones, sobre todo en el anime, en el manga, cuando había escenas en el anime y en el manga, cuando hay escenas muy, muy dramáticas, por ejemplo, en el anime, las escenas las congelan y las ponen como en blanco y negro, ¿no? Como para remarcar que algo fuerte pasó. Y dije, ¿y aquí cómo lo podemos hacer? Y efectivamente, si te fijas, la mayoría de las ilustraciones están hechas con esta famosa línea clara que viene del BD francés. Pero cuando son las escenas más fuertes, le metí un sombreado más estilo el cómic americano, ¿no? Pues el cómic underground o el cómic, no sé cómo podríamos decirlo, con plasta negra, que no se usa en el cómic más que en ciertas viñetas, en viñetas muy expresivas y muy dramáticas. Vas a ver que sí tiene esa plasta de negros y sí tiene ese sombreadito de achurados que pues todos los demás cuadros no los tienen, ¿no? Y fue una manera como de poner como si fuera el teatro y poner el reflector en una escena muy importante. Pero pues si eres muy meticuloso al leer el cómic, te vas a dar cuenta. Y ya vi que tú sí lo fuiste. A lo mejor hay lectores que pasan eso y no se fijaron, ¿no? Pero ahí está. Es un detallito nada más. Sí, es que aquí la cuestión es que, por ejemplo, el uso de pantallas no aplica en todas las escenas, ¿no? Solamente en algunas. Entonces da esa impresión de que el cómic va transformándose visualmente.
Entonces es una sensación agradable. La verdad es que porque no sabes realmente qué recurso vas a utilizar en el siguiente, ¿no? De repente hay una escena que está casi más que dibujada, digamos que delimitada por la línea negra de un lápiz, está más que nada delimitada por el color, ¿no? Entonces no todo el cómic es así, hay ciertas escenas, entonces eso va como haciendo que la mirada del lector, no sé si decir que descanse o que coja otro ritmo, ¿no? Lo cual, en cualquiera de los dos casos, pues me parece que es un acierto. Y bueno, continuando con las preguntas de Abraham, la segunda para Fernando. El universo de humor artificial da la impresión de poder ampliarse. ¿Hay o habrá más historias que se desarrollen dentro de este universo? Pues la verdad es que me encantaría. Me encantaría Supongo que depende mucho. de las ventas, ¿no? Claro, depende un poco de las ventas o depende incluso de pues, que cojamos y preparemos otro proyecto y digamos, forma parte de este universo y en realidad siempre quisimos hacer una trilogía, ¿no? Desde hace un tiempo, cuando elaboro todo lo que es el world building de una historia, ¿no? Todos los pequeños detalles que tienen que ver con la creación del universo en el que se va a meter en la historia, me gusta hacer un universo lo suficientemente grande como para poder albergar diferentes historias dentro de él, ¿no? Y aquí, como había una serie de premisas básicas, pues esto que comentábamos, ¿no? De no hay tecnología, digamos, electrónica, ¿no? Sino que nos hemos quedado en una parte mecánica, que luego mucha gente decía, pero no entiendo cómo hay micrófonos. Bueno, pues porque los micrófonos no son electrónicos, son mecánicos. Claro, ¿no? O hay que volver a coches anteriores al coches que tengan chips o coches que tengan centralitas muy elaboradas o tal, ¿no? O se eliminan determinados electrodomésticos porque tienen componentes electrónicos. Sin embargo, sí que hay luz, porque no tenemos por qué eliminar la luz. Entonces, digamos que sí que me gustaría mucho poder ampliar de algún modo más historias dentro de este universo, tanto si es en cómic como si fuese en una novela o en un libro ilustrado, ¿no? Creo que da juego para eso. Lo que pasa es que eso es un poco el tema de que siempre depende un poco de las ventas, de que la historia funcione, de que guste y que la gente quiera leer más historias dentro de ese universo. Si no le interesa a nadie, pues, pues por mucho que a mí me guste, tampoco puedo hacer las historias que yo quiera, ¿no? Claro, porque en el fondo también depende mucho de los fans, ¿no? Sí, claro, si tiene mucho apoyo y se van agotando las ediciones o están muy cerca de agotarse o tal, pues la propia editorial se puede plantear el hecho de decir, pues mira, parece que esto está gustando mucho, vamos a hacer otra historia dentro de este mundo, ¿no? Pues sí que sería posible. Ok. La tercera pregunta es, ¿la influencia de las Badlands de Juez Dredd se aprecia en la parte de la ciudad y sus merodeadores? Uh-huh. ¿Qué guionistas del cómic te han influenciado o han influido más en esto? ¿Qué guionistas del cómic? Pues no lo sé. Yo como comentaba antes, ¿no? Yo creo que me han influenciado más mi parte cinéfila. Yo estudié historia del cine. Y entonces sí que es verdad que para todo el tema de lo que es el escribir esta historia, como siempre que me acerco a la ciencia ficción, tengo más referentes cinematográficos que del mundo del cómic. Ahora, guionistas que a mí me gustan mucho en el mundo del cómic, al margen de los que imagino que cada vez que traéis un invitado guionista os dirá, pues los típicos Alan Moore, Frank Miller, Neil Gaiman. Los más usados, ¿no? A mí me gusta mucho Greg Pak. Me gusta también algunas cosas de Mark Waid y me gusta mucho Mark Millar también, un poco tal. Y luego Kelly Sue DeConnick también me gusta mucho.
Y luego ya yéndonos al manga, pues Tezuka, creo que le gusta a todo el mundo también. Sí. Y Katsuhiro Tomo, no sé. Oye, Sí. ¿europeos o de España? Y españoles, pues españoles tenemos, la verdad es que tenemos una ristra de guionistas espectacular, ¿no? Yo formo parte de la asociación de guionistas, la ARG, y tenemos compañeros y compañeras cada vez más potentes, ¿no? Me gusta mucho Antonio Altarriba de El arte de volar o bueno, me gusta mucho el Torres. El Torres me parece un genio, sobre todo cuando hace cómic de terror. Y hace muy poquito acaba de sacar un cómic que se llama Sangre Bárbara y que es un cómic de Conan y que es espectacular, es una pasada. Maneja muy bien todo lo que es el cómic de género. Y luego pues tenemos a Raúl también, ¿no? Con su saga de Just Maynard. Pero luego también hay una generación un poco más joven, más cercana a la mía, donde está pues Manu Gutiérrez o Javier Marquina, gente que está empezando, pues, Alba Soprano, Desiree Bresent, o gente muy metida en el cómic social, como Alicia Palmer, por ejemplo, que la verdad es que están haciendo unos trabajos últimamente que son espectaculares, ¿no? Cada uno dentro un poco de sus terrenos, de lo que le gusta más tratar, pero se están haciendo trabajos muy buenos. Y eso, que realmente se está haciendo un trabajo muy interesante y está habiendo cada vez más guionistas de cómic. Estamos en la asociación ahora mismo, estamos ya por encima de los 50 socios y cada vez se va incorporando más gente. Y es gente que la gran mayoría solo escribe, no es que escriben y dibujan, ¿no? Es que solo escriben. ¿Es fácil vivir del guionismo estando en España? No, vivir del cómic en general, tal y como está la situación ahora mismo en el mercado español, es muy difícil. De hecho, la gran mayoría de autores tenemos que compaginar lo que es la profesión de autores de cómic con alguna otra profesión. De hecho, yo realmente compagino y tengo la suerte de que todo lo que hago está relacionado con el cómic porque yo trabajo como profesor de guión en una escuela profesional de cómic. Entonces, toda mi actividad tiene que ver con el cómic. Pero dentro de incluso grandes nombres en el mundo del cómic español, pues hay de todo tipo de profesiones, ¿no? Pues hay catedráticos de universidad, hay profesores de instituto, de secundaria, y hay incluso hasta conserjes de edificio, trabajadores sociales o empleados de fábrica y que luego en su tiempo libre pues, se dedican al cómic. Que se dediquen exclusivamente 100% al cómic, que todo su tiempo lo dediquen al cómic, la mayor parte son gente que trabaja para otros mercados, que trabaja para el mercado estadounidense o para el mercado franco-belga. O que seas un superventas tipo Paco Roca, ¿no? Claro, o que seas un superventas tipo Paco Roca, Francisco Ibáñez y Jan, el de Super López y 4 o 5 más. No son muchos los nombres de gente pasa que se por puede 10, dedicar. creo yo. No, yo creo que no llega, no debe llegar a 10 de los que se dedican únicamente al cómic en España. Luego sí que hay muchos pues muchos dibujantes que están trabajando para el mercado estadounidense, que ahí sí que es verdad que cada vez está entrando más gente española y europeos en general, e incluso gente de otros lugares, ¿no? Sí que se está entrando cada vez más. Pero no, o sea, vivir solo del cómic en España es muy complicado, Sí, bueno, ya mencionaste que, bueno, yo además leí tu biografía y sé que tienes un diplomado en la Escuela Superior de Artes Cinematográficas de ahí de Galicia, sí. Y que también, pues has trabajado como profesor de escritura cinematográfica, has sido también guionista y director de cortometrajes, Sí. y bueno, pues todos conocemos las historias que hay detrás del cine con respecto a su proceso, digamos, más bien a su tendencia a controlar el proceso creativo, ¿no? Sí. Eso, ya que tienes esa educación o esa formación,
¿Se trasladó algo de eso a tu trabajo de guionista? O sea, ¿tiendes a controlar a la parte visual? O sea, a sugerirle al dibujante, quiero que las cosas se vean de esta manera o algo así por el estilo. Pues mira, por ejemplo con Miguel Ángel, para Humor Artificial, el guión que yo le voy pasando, yo se lo paso tal cual un guión cinematográfico, tal cual, ¿eh? O sea, no hay ninguna diferencia entre los guiones que yo escribo en este caso, por ejemplo, que los guiones de cine. O sea, se escriben exactamente en el mismo formato, con encabezados de escenas, con estas cosas, ¿no? De exterior, calle, noche, o interior, caravana, día, o tal, ¿no? Ajá. En esos guiones yo no suelo utilizar terminología técnica del tipo de aquí quiero un plano americano o aquí quiero un plano detalle, pero sí que soy muy minucioso con la cantidad de cosas que pasan en cada escena, y yo creo que Miguel Ángel puede dar buena cuenta de eso, ¿no? De la cantidad de acciones y reacciones que meto en las escenas, ¿no? A mí me cuesta mucho acumular más de 2 líneas de diálogo sin que veamos la reacción del que está escuchando, no solo de lo que está haciendo quien habla, sino la reacción de quien está escuchando. Soy como muy minucioso a la hora de meter eso. De hecho, hay dibujantes que me riñen mucho por meter tantas acciones en las escenas. Entonces sí que ahí mi formación cinematográfica pues me influye mucho en este sentido. Pero no pongo... Yo creo que a Miguel Ángel no le di ninguna indicación técnica en ningún momento, de hecho. No, para nada. De tal, sí que a lo mejor están sugeridas, ¿no? Puede haber cierta escritura invisible, que decía Jean-Claude Carrier, el guionista francés que trabajaba mucho con Buñuel, y decía que era esta forma de sugerir el plano que te está pidiendo la escena, ¿no? Pues si tú hablas de que las manos de un personaje hacen determinada cosa, en vez de decir que la hace el personaje en sí, pues ya estás pidiendo de forma invisible, estás pidiendo un plano detalle de las manos. Claro, un close-up. Ajá. Entonces esa es un poco esta forma que yo tengo de sugerir un plano u otro, ¿no? Si yo hablo de todo lo que se ve en la ciudad o todo lo que se ve al transitar un coche por una ciudad que está desierta, pues evidentemente tú me vas a dibujar un plano bastante abierto en el que se puedan ver todas estas ruinas, ¿no? Si yo simplemente te pongo nada, no pongo apenas detalles, pues claro, igual te estoy pidiendo un plano más cerrado y tal, ¿no? Es un poco esa forma. Luego sí que es verdad que hay con determinados dibujantes que no quieren trabajar con este tipo de guión, con guión cinematográfico, sino que quieren trabajar con un guión técnico. Entonces, cuando hago guión técnico, sí que lo que elaboro es un guión viñeta a viñeta, ¿no? Pues más clásico, en el que yo te pongo página 1, viñeta 1 y te marco el tamaño de plano, la angulación de cámara, si se ven cosas al fondo, si no se ven, un poco en ese sentido. Pero esto suele ir en función del dibujante. Hay algo que a mí me gusta recordar mucho, que es que los guionistas de cómic solo escribimos para una persona. Realmente yo el guión de Humor Artificial solo lo ha leído Miguel Ángel. El resto de la gente ya ha leído páginas del cómic, pero no han leído el guión, ¿no? Entonces yo he tenido un solo lector. De acuerdo. ¿No? Ahí te puedo ampliar un poquito el... Sí. Aquí vas a comentar, Fernando, te interrumpí. No, que digo eso, que realmente el único en sí que ha leído el guión tal cual eres tú. No hay nadie que haya leído el guión, ¿no? El guión completo de la historia, ¿no? Luego, claro, lo que leen es el cómic, que es un... Bueno, es que en algunos casos otros guionistas tienen a veces una tendencia a que mientras van desarrollando el guión, ya sea por etapas o el guión entero, muchas veces ya tienen sus lectores, ¿no? Ya sea gente en la familia o en los amigos que los leen y les atienden con ciertas sugerencias al respecto, ¿no? Sí. Acá no se da el caso. No, yo no tengo lectores beta, ¿no? Porque las veces que he intentado tener lectores beta, al final casi siempre se acababa resolviendo como está muy bien, me gusta mucho. Entonces,
Que entonces, si me van a decir siempre está muy bien, me gusta mucho, tampoco me están ayudando demasiado, ¿no? Entonces, Sí. y luego los editores realmente prefieren ver páginas de story o páginas a lápiz ya con los bocadillos o tal, que realmente leerse los guiones, ¿no? Entonces, claro, pues... Te iba a emplear ahí un poquito de esto Sí. que comentas, Fernando. Te iba a comentar también, Mauricio, que cuando me llegó el guión así en formato de cine, yo tuve suerte también porque yo estaba acostumbrado a ese formato, porque aquí en Veracruz el CEBAR, que es una escuela de arte, es el Ajá. Centro de Estudios Veracruzanos de Arte, se juntó con el CCC, que es el Centro de Capacitación Cinematográfico, es la escuela de cine aquí en México. Hicieron un curso de fotografía cinematográfica. Yo me metí ahí sobre todo para estudiar la iluminación, ¿no? La luz, cómo aplicarla en los cómics. Y los ejercicios que nos ponían, todos eran de tratar un guión cinematográfico, ¿no? Y cómo llevar eso a una producción normal. Y entonces hicimos muchas tareas, muchos ejercicios, me empecé a juntar con mucha gente que hacía y que todavía sigue haciendo cine. Y entonces cuando me llega el guión de Fernando, que es igual, que es cinematográfico, pues no tenía ningún problema, ¿no? Aparte, fue muy emocionante porque me fue llegando por partes. Les voy a explicar cómo es esto. Aunque el guión estaba ya terminado, y había una escaleta, de hecho, de cada página, yo ya sabía qué iba a pasar, ya sabía que iba a terminar, pero no estaban los diálogos todavía, ¿no? No estaba Sí, las a esferas detalle. terminadas. Ajá. Sí. Yo tenía las escenas de las primeras páginas, ¿no? Que fue lo que mandamos primero para las muestras, pero no tenía las que seguían, ¿no? Ponle que las 10 siguientes. Y entonces Fernando me las iba mandando. Cada vez que yo iba avanzando en las páginas, le decía, Fernando, ya estoy llegando a la Me falta 20. poco, Ajá, me falta poco. Ya Fernando me decía, no te preocupes, el lunes o el martes las tienes. Y ya me llegaba. Y Mauricio, no te miento, no sé si te acuerdas de ese momento cuando hace años uno compraba sus cómics en los kioscos o en los puestos de revistas aquí en México. Y estabas emocionado porque tú estabas siguiendo una historieta, la leías y querías saber qué pasaba después. Entonces era esa sensación de que, ya me llegó el correo, estaba emocionado para ver qué seguía, ¿no? Qué tenía que dibujar y ya me lo leía y ya decía, qué bárbaro, qué buen detalle, qué. Y luego yo me acuerdo en las noches estar platicando aquí con mi mujer de contarle, oye, esta escena es que quedó así, pero quiero meter como que una cámara de este lado y que luego se vaya acercando y luego voy a hacer esto. Me acuerdo que yo todo el proceso del cómic me la pasé tan bien, estuve tan emocionado dibujando todo. En las noches me iba emocionado de pensar en la escena que iba a dibujar al día siguiente, porque así tuvimos un deadline muy, muy rígido. Sí, Y luego había que y luego tardó un montón en salir. Ajá. Fue muy curioso eso. Sí. Pero bueno, entró lo del COVID, o sea, no sé qué planes hubieran pasado si no hubiera entrado el famoso coronavirus. Pero sí era de estar dibujando diario. Cuando yo escuchaba acerca del cómic en Europa y que decían, sí, te dan mucho tiempo. Ahora me río, porque sí fue un poco dramático, ¿no? Fue dibujar así diario, de levantarte, desayunar pensando en la escena, hacer los bocetos. Para la noche tenía que estar entintada la página, al día siguiente buscar las horas para poder colorearlas así. Fue un proceso duro, pero fue un proceso que me gustó, por lo emocionante que fue recibir los guiones, pasarlos a las páginas, como decía Fernando, de que me daba libertad y ya yo era quien decidía más o menos qué tipo de tomas o cuántas viñetas o qué iba a pasar en cada página. Sí, y yo creo que además esto enriquece el trabajo final, ¿no? Porque digamos que yo tengo una visión de las escenas y esta visión tú la coges, la interpretas y te la llevas un poco a tu terreno, ¿no? Y al marcar la narrativa de cada página, que además tienes que estar pendiente de que la lectura se siga, de que no se pierda, de incluir los diálogos, de que el sentido de lectura sea el que tiene que ser para que se pueda leer sin que tengas errores, sin que tengas que volver atrás o porque no te enteras o lo que sea, y se crea una obra nueva, ¿no? Es decir, el guión se acaba convirtiendo en lo que es una obra diferente, ¿no? Que al final es el cómic. Y eso es lo que
lo que realmente creo que es enriquecedor al final, ¿no? De trabajar con este sistema, de que yo trabajo con una idea en la cabeza y al ni siquiera marcar exactamente qué tipo de plano quiero, eso va a hacer que el proceso creativo de la otra persona al final acabe enriqueciendo el resultado final, ¿no? Por eso me gusta mucho trabajar con esta forma con este método de trabajo. ¿Sí? Que no, yo no lo había escuchado en ningún cómic, jamás. Es que vamos a bautizarlo aquí como el método Yord para escribir cómics. No, sí. Yo sí que conozco otros dibujantes ¿Sí? que trabajan, o sea, otros guionistas que trabajan con este estilo, ¿no? Miguel Ángel Giner, por ejemplo, ¿no? Que aquí en España fue Premio Nacional del Cómic en 2019 junto a Laura Ballester y Cristina Durán por un cómic que se llama El Día 3. Y hoy en día es el presidente en la asociación de guionistas y también trabaja con un sistema muy parecido de guión prácticamente cinematográfico para que luego sea el dibujante quien plantee un storyboard o unos lápices a partir de ahí y puedan hablar entre ellos para ponerse de acuerdo hasta llegar a la versión final. Sí, bueno, inclusive se conoce de gente como más dentro del esquema técnico, como Frank Miller, que reescribe sus guiones cuando recibe las páginas dibujadas de vuelta, ¿no? Sí. Y creo que eso pasa con la mayoría de los guionistas que redefinen los bocadillos o los diálogos de los globos a partir de la propuesta visual del dibujante, ¿no? Sí, hay mucha gente que, o sea, hay bastantes guionistas que se encargan ellos de la rotulación, del colocar los diálogos en los bocadillos al final, precisamente por eso, porque una vez que les devuelven la página ya a lápiz o incluso entintada, prefieren variar alguno de los diálogos. Sí. De acuerdo. Yo no lo hago porque no tengo ni idea de utilizar los programas para rotular, ¿eh? O sea, ni InDesign, ni Photoshop, ni nada de esto. De acuerdo. Oye, Miguel, el estilo visual para desarrollar los dibujos que hiciste en esta obra, yo les veo como influencias muy claras de Disney, ¿no? Principalmente ahí con el Roger Derly de 101 Dálmatas, ¿no? Que es una referencia clara en el rostro de Robert, ¿no? Y bueno, ya en el detalle del dibujo, pues sí siento influencias además de un Kevin Nolan, de un Geoff Darrow, por la cantidad de detalles, ¿no? O de un David Lafuente, ¿no? Que también ese estilo de compactar o achatar un poco los rostros, ¿no? No sé si tú podrías decirme si tuviste algunas otras referencias que hayas usado para el estilo visual de los personajes. Fíjate, sobre todo, no sé si te acuerdas, hay un cómic que se llama, bueno, si te acuerdas, obviamente, Batman Black and White, la primera versión. Claro. Hay un cómic corto que hace Neil Gaiman ¿con quién fue? Beasley, creo que es, Con ¿no? Beasley, sí, es correcto. Y la historia trataba de que estaban como detrás de cámaras el Joker y Batman. Y se ponían a platicar, ¿no? Le decía el Joker, oye, es que a ti te tocan las mejores escenas, tú siempre sales de algún vitral y lo rompes y llegas y golpeas. Y Batman le dice, sí, pero tú tienes los mejores diálogos, o sea, yo casi ni hablo. Y se me hizo muy curioso que estuvieran estos personajes tras bambalinas. Y la manera de pensar fue, bueno, y si hacemos el estilo Disney, pero hacemos como que, y si sí existieran esos actores, y nada más les digo, ¿sabes qué? Aquí vas a interpretar a otro personaje. Y así, entonces te pones a ver, y Robert, pues como tú dices, se te va a figurar al personaje de los 101 Dálmatas. Tamara, pues hay muchas princesas de Disney que podrían ser Tamara, ¿no? Las villanas. También, ¿no? Vas a decir, pues esta se parece a Mulan, ¿no? A la oriental y la rubia vas a decir, no, pues está entre la Bella Durmiente y la Cenicienta. Y hay otros villanos que salen por ahí de repente en la ciudad que vas a decir, no, pues este es Pedro el Malo. Y así te vas, ¿no? Le vas buscando y me costó porque el estilo cartoon tiene este dinamismo, pero pues yo vengo de hacer cómic realista, ¿no? Entonces sí, yo creo que fue esa combinación, como una parte media entre lo realista, que es lo que dices de las arruguitas y de los detalles,
con el cartoon, que pues es la primera vez que abordo el cartoon como tal, porque en realidad mi estilo no es tan cartoon. Sin embargo, yo cuando hago bocetos, los bocetos sí son muy cartoon. De hecho, son más que Disney, son más como estilo de Archie, el estilo de Stan Goldberg, porque yo leí muchísimos años Archie y los cómics de Archie. Y yo creo que es una combinación de todo eso. Hay partes, yo creo que sí se ven como muy de Archie. Hay partes que sí se ven como muy el cómic americano, pero uso más la línea europea porque a mí me gusta más leer cómics europeos. No sé, ya ves, a los dibujantes de repente, ay, me gusta cómo hace esta nariz este dibujante y empiezas a hacer la nariz así. Y luego me gusta cómo hace los ojos. Y luego las manos. Pero luego le vas metiendo de tu cosecha así de que, es que en el curso de cine me dijeron que usara una luz de rebote aquí, entonces esto se lo voy a poner yo. Pero a lo mejor eso no lo veías en los cómics. Y a lo mejor, no sé, de un montón de lados empiezas a ir juntando y eso va formando tu estilo. Y aquí pues fue esto, ¿no? Que ya platicaba de que yo quería que fuera algo más dinámico, con más emoción, y le agregué el cartoon y fue pues a ver qué sale y salió algo que me gustó, algo bonito. La parte padre del cartoon es esto de que, por ejemplo, si quieres poner a alguien triste y lo quieres dibujar en formato realista, sí hay maneras, ¿no? Pero a lo mejor sí llega a ser a ser homogéneo con otros dibujantes de estilo realista, como que hay que encontrar las diferencias, ¿no? Entre los cómics, los cómics que están dibujados de manera realista, aunque hay dibujantes que sí tienen estilos muy marcados, pues en realidad se ve muy general todo. Y con el estilo cartoon, aunque también hay muchos dibujantes que están en el estilo cartoon, hay como más diferencias, pero esta combinación de cartoon realista, no sé si, pues me acuerdo de Jordi Lafebre, es el único que podemos decir. ¿Quién otro? A lo mejor Sí, Guarnido, ¿no? ¿Quién más? Ya son bueno, más, es que son más Guarnido poquitos. a pesar de que cumple con esa característica, sí la veo como muy diferente Claro. pero bueno, sí, de verdad que sí considero que pocos han explorado ese campo, a pesar de que hay una gran cantidad de propuestas en el mercado, ¿no? Y bueno, ¿y cuál sientes que fue tu escena más complicada de dibujar? Y en el caso de Fernando, ¿qué te dio más trabajo escribir de esta obra? A ver, que conteste primero Fernando. Tengo algunas escenas que me complicaron un poco la vida, pero no por lo difícil que eran, sino por la emoción quizás que había que transmitir, ¿no? Hay una escena que además es la que a mí personalmente más me gusta de toda la historia, que es cuando Tamara le confiesa a Robert que sabe, que le ha visto y sabe lo que es, ¿no? Y entonces están en la habitación de un motel y la luz va cambiando, ¿no? Va yendo de los azules a los naranjas, ¿no? Que por cierto hay una página ahí de Miguel Ángel que es una barbaridad, que son de estas que dan ganas de hacerse un póster y ponerla en la pared y tenerla ahí siempre. Y esa escena me costó escribirla más que nada por tratar de que se entendiese cuál era la relación que tenían entre ellos, ¿no? O cómo era de profunda esa relación que en un principio puede parecer que son compañeros y que andan un poco con la broma entre ellos, picándose un poquito y tal, ¿no? Y creo que en ese punto es donde hay que entender que realmente la amistad que tienen es muy profunda, ¿no? O digamos que pueden hablar de cualquier cosa entre ellos, ¿no? Y Robert se sincera, ¿no? Y le cuenta a Tamara todo lo que quiere a sus hijos, aunque la biología le diga que no son suyos, ¿no? Entonces era un poco la escena más complicada y que a lo mejor no era tan difícil de dibujar como otras escenas, ¿no? Donde puede haber más acción o puede haber más elementos a la vez, ¿no? Aquí tenemos a dos personajes en una cama y manteniendo un diálogo íntimo, pero al final estas cosas que creo que al final son las que dan un poco la fuerza a las historias, pues a mí son las que me cuestan, porque creo que son las que hay que tratar de tocar las claves emocionales, ¿no? Y que al final si alguien se queda pensando un poco cuando cierra el cómic,
cómic, es por este tipo de escenas, son las que te hacen pensar, ¿no? Entonces, pues creo que al final son las que más me cuesta trabajar. Fíjate que, Mauricio, ahí hay una coincidencia, porque yo creo que esa fue de las escenas. Fíjate que ninguna escena fue complicada en el sentido de que no supiera qué hacer, sino más bien en el sentido de que me tardaba mucho haciéndolas, ¿no? O sea, hay viñetas, hay una viñeta, por ejemplo, donde están Robert y Tamara en un carro, y a lo lejos se va viendo un pueblito y una montaña. Por el exceso de cosas que hay ahí sí me tardé un par de días coloreando eso. Porque como decías, hay partes donde no está dibujado, ¿no? Tienes que colorear encima y ya luego lo que está en primer plano se entinta para dar esa sensación de distancia de campo. Pero, por ejemplo, justo la escena que dice Fernando, fíjate que ahí hasta tú tuviste algo que ver y ni sabes. Oh, Fíjate, me la manda Fernando y es una pareja platicando de algo muy, muy íntimo en la cama. Y digo, ¿cómo voy a hacer que se vea diferente, ¿no? La mayoría de las escenas, las clásicas, pues es o pones una toma cenital o pones close-ups de los personajes hablando y fin, ¿no? Pero dices, ¿cómo la voy a hacer interesante? Y pues te vas, ¿no? En tu mente, empieza a trabajar de que ¿dónde he visto ese tipo de escenas para como que de ahí agarrar o yo poner algo de mi persona, ¿no? De lo que yo quiero contar. Y entonces yo había hecho un cortometraje con Pollicio que se llama Beso de Piquito. Teníamos una escena cenital con una pareja. Y yo me acuerdo que esa vez que lo grabamos en el Hotel Mocambo. Yo quería ver si se podía ir acercando la cámara como si fuera un dolly in. Un dolly es una maquinita que se va acercando, un riel, una cámara sobre un riel que se va acercando a los personajes. Eso se hace sobre todo en cine para cuando quieres que algo que se va a contar se vaya haciendo muy íntimo. Es muy importante el diálogo o algo así y se meten este tipo de escenas, ¿no? Los famosos dolly in. Y entonces yo dije, ya tengo la escena, ¿no? Va a ser una toma cenital y va a ser un dolly in. Pero la escena pues son como 3, 4 páginas, algo así. Y pues no todas las páginas iban a ser lo mismo, ¿no? El dolly in lo que me permitía era que los personajes en un principio se iban a ver lejanos y al irnos acercando también, pues los sentimientos también de lo que están diciendo, es muy importante el diálogo, también es muy cercano entre ellos, ¿no? Los acerca más, los hace más íntimos. Entonces quedaba perfecto, ¿no? Ya tenía la primera página, pero faltaban las siguientes. Y dije, ¿cómo hago esto? Y justo habíamos reseñado aquí en el Tonight Podcast, Mauricio me recomendó una obra que se llama Píldoras Azules, de Frederick Peters, y hay una escena muy bonita donde están platicando los personajes, igual es una vista cenital, nada más que es diferente, porque ellos están como acostados en direcciones diferentes en la cama, y la cámara no se va acercando, sino que va como girando. Entonces todo eso tuvo mucho que ver a la hora de hacer esta página, a la hora de buscar las ideas. Y ya lo del color, porque en un principio dije, pues tengo que ocuparlo de la luz de neón, pero no sé si ocuparlo así que de repente se vea una luz naranjita que pase por ahí, de que está la luz de neón. Y entonces me acordé que hay una parte en Watchmen donde Rorschach va a ver a Moloch para que le platique del día que desapareció el comediante, ¿no? Él fue el último que lo vio. Uh-huh. Y entonces en una viñeta, como afuera también hay una luz de neón, la luz de neón en una viñeta deja todo muy iluminado y en la siguiente todo oscuro. Y en la siguiente muy iluminado y en la siguiente todo oscuro. Para dar esa impresión de que se está prendiendo y apagando el neón. Y dije, pues eso me lo traigo de acá. Entonces, ¿qué es lo que te decía? Vas agarrando del cómic que me recomendaste, del cortometraje que yo hice, de Watchmen. Lo mezclas en una licuadora y órale, va saliendo ahí, ¿no? Y escenas de cine, las escenas de cine donde están platicando así de manera intimista, que están así como de ladito, pues también hay muchas películas que son así y dices, de aquí, yo quiero hacer algo así. Y así fueron saliendo, Mauricio. Esa escena es muy bonita por eso. Fue de mis favoritas al dibujarla. Sin duda también, fue una de las más agradables para mí también. Y bueno, a mí me gustaría saber ahora qué siguen sus carreras, cuál es el siguiente proyecto para ambos, ya sea de manera conjunta o por separado. De manera conjunta estamos como muy en la semilla de preparar algo, algo nuevo. De hecho, justo antes de entrar en el podcast estuvimos hablando un poco del tema y bueno, no quiero adelantar mucho, pero es una historia de espías y no quiero contar mucho más.
Sí, ok. Ah, vale. Y luego por separado, yo voy a sacar ahora mismo, dentro de unos días, el lunes empieza una preventa de una historia de Octobriana, que no sé si os sonará, pero Octobriana es una superheroína soviética que este año cumple 50 años y es un personaje que está libre de derechos porque tiene un origen así un poco extraño. Y nada, hemos hecho un cómic colectivo con varios dibujantes y sale ahora una preventa en estos días. Y luego a finales de año sale ¿De qué editorial? Con Cósmica Editorial, que antes se llamaban The Rocketman Project y ahora se llaman Cósmica Editorial. Ok. Y luego a finales de este mismo año, en noviembre, sale Dreambreaker, que es una historia de corte épico fantástico que recoge una parte de los mitos artúricos también. Y es una historia de venganza con una chica que ha perdido a sus padres y entonces decide vincular el alma de un demonio a su espada para vengarse de quien ha matado a sus padres, ¿no? Ocurre todo en el antiguo reino de Alba, en Escocia, en el siglo XI y es una historia, pues esto, ¿no? De fantasía épica con magia y espadas mágicas y este tipo de cosas. Y esto lo dibuja Fran Pérez Lobato y lo saca la editorial Sally Books en una línea nueva que están haciendo, una línea de corte más adulto y de historias de género, ¿no? De fantasía, ciencia ficción, terror. Y bueno, muy contentos con cómo ha quedado ese cómic y las expectativas que tenemos con él, la verdad. Bueno, pues parece que eres bastante ecléctico en tu manera de elegir qué escribes, ¿verdad? Sí, la Nada verdad es más que faltan superhéroes, creo. eh, justo este de Octobriana, como me faltaban superhéroes, he cogido a esta superheroína soviética y los he acompañado de lo que yo he llamado los Vengadores soviéticos, que son León Trotsky con el piolete en la cabeza, la perrita Laika y Yuri Gagarin. Entonces, los he convertido en superhéroes a todos. Y bueno, pero esto era un divertimento así un poco gamberro. Pero sí que es verdad que me gusta un poco, no me fijo tanto en qué tipo de género me siento cómodo o cuál me gusta más o tal, sino que voy pensando historias que me apetece hacer en cada momento y bueno, preparando proyectos para ver si alguna editorial tal. Y entonces, pues sí que la verdad es que he hecho un poco de todo. Y no sé, me gusta mucho probar géneros distintos o tipos de historias diferentes. Creo que también dibujas, ¿no? No, ¿qué va? Si además soy muy malo dibujando. El típico monigote de un círculo y unos palos me sale mal. O sea, no. Ah, ok. Es que No. fíjate que me encontré por ahí una biografía tuya en donde dice que además eres dibujante. Pues es una fake news. Sí, de acuerdo. No dibujo y además trabajo en una escuela de cómic y siempre se meten mucho conmigo los alumnos, ¿no? Porque a veces les corrijo cosas de anatomía o cosas con las sombras o cosas con la posición de los personajes y me dicen, pues hazlo tú. ¿Qué contestón? Digo, hazlo tú a ver si te sale mejor. Y es como, no. Oye, Yo no sé. Sí. que no se han enfrentado a los editores norteamericanos, ¿no? Que esos te corregían hasta José Luis García López. Le decían, oye, aquí te quedó mal esta pierna, redibújala. A García Sí, López. O sea, Sí. Eran muy valientes. sí. ¿Y en tu caso, Miguel? Pues mira, ahorita en el momento que estamos publicando esto, para los que lo vean, que es en septiembre del 2021, está por salir un cómic que se llama Texas Horror de Shonuff Studios. Este salió gracias a un Kickstarter que se completó. Son historias de terror. La mayoría por gente que vive en Texas. Yo soy ahí como que invitado. Y me tocó dibujar una historia de terror de un asesino bueno, no es asesino, pero sí es un maniático que está harto de la pandemia y de que la gente no haga caso de que no utilicen el cubrebocas. Entonces va y a alguien que no quería seguir las normas le cose el cubrebocas en la cara con
alambre de metal. Está un poco gore, pero Ujú. está bastante bueno, está divertido. Ahí para que lo chequen. Se supone que iba a salir en julio, pero creo que lo retrasaron ahorita para finales de septiembre, octubre. Ya ves que vienen las Halloween. fiestas de Halloween, así que queda perfecto para el Texas Horror para esas fechas. La portada también la hice yo, así que ahí buscan el cómic. Hay otro cómic más que también se supone que debe estar por salir para una editorial nueva en Estados Unidos. Todavía no puedo decir el nombre ni cuál es, pero como pista les vamos a decir que es la unión de esta editorial entre la música en Estados Unidos y los cómics. No puedo decir más, pero ya cuando salga les anunciaré, porque sí es algo bastante grande. Y hay más proyectos, hay proyectos en los que se están gestando, ya estoy avanzando en diseño de personajes o en las primeras páginas. Hay uno que se llama El Ladrón de los Colores con David Braña, que igual estamos empezando con esto. Hay otro proyecto que tengo con Iván Ledesma, que se llama Nightbringer. ¿Y cuál otro más? Pues está esto que estábamos platicando con Fernando. Y hay otro proyecto que ya nada más, lo único que estoy esperando es que Indautor aquí en México ya me regrese mis papeles de que los derechos están listos para que yo lo pueda mover a las editoriales, que es una historia de duendes. Y ese sí ya está, pues tengo dibujado hasta la página 30, el dossier ya está listo desde cuándo, el diseño también. Ahora lo que estoy esperando es que las autoridades me quieran dar mis derechos, ¿verdad? De la obra. Y ya eso enseguida, apenas me los den, ya ahí lo mando a las editoriales a ver si sale algo. Y pues son esos, Mauricio. Ahorita los... Oye, Miguel, no, espérate, pero a ver, me falta un proyecto muy importante que no he mencionado. Coyut de Fantasías para Noctámbulos. Ese está por salir prontito. Y ese lo escribe Abraham Martínez Cuervo Oscuro. Y hay ¿impreso varios y a color? dibujantes mexicanos, impreso y a color. Ok, Entonces vamos a estar páginas? promocionando bastante eso aquí. ¿Cómo? ¿Cuántas páginas será? ¿Es una novela gráfica? No, son 3 historias. Es la historia de Coyut siendo joven. Luego Coyut son historias de hechicería, así como de Conan, pero en un mundo de magia prehispánico. O sea, está muy interesante la mezcla. Todo lo escribe Abraham Martínez Cuervo Oscuro, que fue nuestro compañero que no estuvo. Él lo escribe, a él se le ocurrió la idea, él crea los personajes. Y varios dibujantes mexicanos, pues estamos haciendo las diferentes versiones de Coyut. Yo hago la primera historia, que es Coyut de joven, cuando empieza en este medio de la hechicería. Y ya creo que Marco Lorenzana es el que hace a un Coyut más adulto. Y ya otros compañeros artistas están haciendo el Coyut más ancianito. Y eso es la historia de este hechicero prehispánico. Entonces vamos a estar hablando también ampliamente de Coyut por aquí para que estén al pendiente. Bueno, ¿qué posibilidades hay de tener humor artificial acá en librerías mexicanas? ¿Hay posibilidades? Sé que tú, Fernando, has estado trabajando ya con Panini y sé que Panini pues está muy bien distribuido acá en México. A lo mejor sería una buena idea ahí platicar con esos tíos, ¿eh? No sé, yo creo que en esto sí que Miguel Ángel le propuso a Dolmen la posibilidad de distribuir en México y lo iban a ver, ¿eh? Lo iban a ver porque Dolmen sí que ha metido algunos productos allí, algunos TVOs y algunas novelas y a lo mejor es posible ya a través de Dolmen, ¿eh? Sí, de hecho, Vicente, que es el editor de Dolmen, él me comentó que ya habían mandado el proyecto, ¿no? A la distribuidora de aquí de México para que se estudiara de la manera de que humor artificial llegara aquí, pero los que nos pueden ayudar más para que eso sí suceda, justo son nuestros seguidores. Porque si los lectores aquí empiezan a pedirlo, oye, ¿sabes qué? Pues yo escuché el Tonight Podcast, ¿no? No, estuve viendo reseñas o he visto que lo comentan mucho, lo mencionan. He visto algunas páginas porque pueden ver las primeras 20 y tantas, casi 30 páginas de humor artificial, las pueden leer ahí en la página de Dolmen. Nada más entran a, creo que es dolmen.com, buscan humor artificial y ahí las pueden ver en donde dice primeros avances. Y si les gusta, pues les vamos a pedir que por favor manden algún correo a las editoriales que publican aquí en México, ya sea libros o sea novela gráfica, y lo soliciten, lo pidan así de sencillo. ¿Sabes qué? Oye, quiero ver si traen humor artificial, cuándo traen humor artificial, y pues obviamente si la distribuidora está viendo eso y que hay una editorial que está interesada en publicarlo, pues se publica, así de sencillo.
De acuerdo. Y bueno, precisamente ya que mencionaste lo de que los lectores conozcan la obra o parte de la obra a través de redes sociales, estaría excelente que mencionen ustedes sus redes sociales. Bueno, a mí se me puede encontrar en Twitter o en Facebook con Fernando Llor, simplemente. Y luego en Instagram sí que tengo un nombre un poco más raro, que es Joe-en-Coya, F-O-I-A, que bueno, pues es un nick para el Instagram. Y creo que son las redes sociales que tengo. Bueno, tengo el LinkedIn, pero creo que lo tiene todo el mundo, pero no sé si realmente le ha servido a alguien para algo. No sé si alguien ha utilizado LinkedIn alguna vez para algo o ha conseguido trabajo a través de LinkedIn, no lo tengo claro. Pero son las redes que tengo, sí. Además, no distingo entre red profesional y red personal, como que se mezcla todo un poco. A lo mejor tengo que poner orden en todo eso. Soy un poco desastre para estas cosas, la verdad. Es difícil separarlo, ¿no? Sí, pero bueno, que sí que veo a lo mejor muchos dibujantes, ¿no? Que sobre todo dibujantes que dividen muy bien, ¿no? Y tienen como su cuenta solo de arte y luego pues tienen unas redes personales para hablar con sus compañeros del colegio o con sus vecinos o con tal, y a los que no les dan tanto la tabarra con los dibujos, ¿no? Pero yo lo mezclo todo. Yo en mi Instagram puedes ver fotos de mi perro y fotos de mis cómics. O sea, excelente. Se va mezclando un poco todo, sí. ¿Y en tu caso, Miguel, tú sí lo separas? Pues fíjate que creo que nada más en Instagram, porque en lo demás sí tengo así todo revuelto. En Instagram me encuentran como Miguel Ángel HDZ Art. Bueno, en la página de Facebook hay una página que sí es la personal y la página de dibujante. Esa es Miguel Ángel Hernández Art. Y en Twitter me encuentran como Miguel ANGH. Oye, fíjate, no me había dado cuenta que también te lo tengo más o menos separadito todo. Es verdad, los dibujantes hacemos eso. Sí. A lo mejor hasta inconscientemente. Sí. Ok. No, pues hasta aquí la entrevista con ustedes, chicos. Ya llevamos poco más de una hora. Yo creo que también es válido dejar algunos misterios para futuras entrevistas. Y yo creo que ahora sí Pollicio puede mandar a comerciales o a lo que sea que tenga que mandar. Pues gracias por esta entrevista, chicos. Realmente me lo he pasado bomba preguntándoles y conociéndoles un poco más de lo que ya les conozco, digamos, de otras formas, ¿no? Y bueno, hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a vosotros y al Tonight Podcast y nada, yo encantado de haber participado y bueno, que ya habrá más ocasiones de volver a participar, claro. Muchas gracias, Fernando, por estar por aquí contándonos un poquito de las cosas que haces. Gracias, Mauricio. Y vamos a dejar que Pollicio nos mande a lo siguiente. Se ha terminado este episodio. No se pongan así, recuerden que próximamente vendrá la 7ª temporada del Tonight Podcast. Este es un episodio especial que se hizo para esos momentos entre temporadas. Ahora sí estamos bien ocupados, no hemos podido hacer muchos más, pero pues está que es muy especial. A mí me toca de manera muy, muy puntual y muy precisa porque pues soy parte de los autores de Humor Artificial, publicado por Dolmen. El otro autor es Fernando Llor. Y ya escucharon sus palabras, ya escucharon las preguntas que le hizo Mauricio, la reseña que también ayudó a hacer Abraham Martínez Cuervo Oscuro, a quienes les agradezco a ambos muchísimo por dedicar el tiempo y el espacio para platicar acerca de esta obra. Ahora, pues la obra ahí está para que ustedes la chequen. Se van a la página dolmeneditorial.com.
/tienda, próximamente humor artificial, o simplemente nada más se van a dolmeneditorial.com y ahí en la búsqueda pues le ponen humor artificial, enseguida llegan, y allí en la parte más abajito donde está la descripción y donde están las reseñas que nos han hecho a la obra, allí van a ver que hay una parte de la página que dice avance de las páginas de humor artificial. Y pues es prácticamente la cuarta parte del cómic, o sea, son bastantes. Ahí pueden leer cómo empieza para que lo vean. Y si les gusta, aquí es la parte importante, es lo que les voy a solicitar, a pedir. Que llamen o que escriban un tweet o que le escriban un correo, lo que ustedes quieran hacer, pero si les gusta, si les llama la atención, escribir a las no tanto a las editoriales, más bien es a las librerías, a las tiendas de libros que ustedes acostumbren, preguntar, oye, ¿tienes humor artificial? ¿De qué editorial? Pues de Dolmen. Y ya lo más probable es que les digan que no, pero ellos anotan ese tipo de peticiones, y entre más haya, pues a la hora de que la distribuidora aquí en México esté investigando, ¿no? ¿Qué va a traer? Pues las librerías les van a decir, oye, tú traes cosas de Dolmen, nos han estado pidiendo humor artificial, y así lo traen. Así de sencillo. Entre más personas nos ayuden a solicitar o a pedir este libro, mejor. Hay más posibilidades de que lo vendan, no solamente en México, sino en el resto de Latinoamérica. Soliciten el libro para que se los manden a su país y lo puedan leer humor artificial. Y pues ha sido todo, muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos. Las redes sociales de el Tonight Podcast pues nos encuentran en iVoox, nos encuentran en iTunes, nos encuentran en Facebook y en YouTube, en todos estos lugares así tal cual como Tonight Podcast. Déjenos reseñas, comentarios, valoraciones, estrellitas, pulgares arriba, ya lo saben, todo es bienvenido, sobre todo los likes ahí, por favor. Esa es como nuestra forma en la que nos agradezcan, dándole like a las publicaciones. Es de mucha ayuda que le den like a las publicaciones, a los videos. Y pues nada más. En Twitter me encuentran como Miguel ANGH, en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art y en Facebook me encuentran como Miguel Ángel Hernández Art. En todos estos lugares hubo mis trabajos como autor de historietas. Ya no los entretengo más. Muchas gracias por haber visto, por haber oído este episodio, y nosotros nos vemos y nos oímos próximamente al inicio de la 7ª temporada del Tonight Podcast. ¡Chao!